Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo estoy muy bien. Ya estamos aquí en un nuevo video de esta serie denominada Clases para Estudiantes de Derecho. Y bueno, el tema que traemos el día de hoy es un tema del cual ya hemos hablado y ya hemos tocado antes, pero el día de hoy lo haremos con o desde otra arista, desde otra perspectiva, o sobre todo eh, buscando algunas respuestas o pensando en cuáles son realmente las finalidades de este tema y sobre todo del procedimiento del que hablaremos. Del tema del que vamos a hablar es del procedimiento abreviado penal, particularmente en el sistema acusatorio. Y bueno, vamos a partir de varias ideas o de varios puntos importantes a considerar, tomando en consideración que esta figura, por su propia naturaleza, por su propio nombre incluso, pues bueno, ha sido confundida en el desarrollo de este sistema, pues con otras figuras, tanto del sistema anterior como del propio sistema acusatorio. Es por eso que su nombre lo dice, es un procedimiento abreviado. Hay algunas personas a las que les gusta denominarlo juicio abreviado penal, juicio abreviado criminal, pero la realidad es que no reviste las características de tal, de ser un juicio como tal. Si bien es cierto que en el momento en el que es desarrollado, pues bueno, implica ese ejercicio, sobre todo de parte del órgano jurisdiccional, pues de realizar eh, distintos juicios de manera interna, precisamente tomando como base, pues bueno, la información con la que cuenta o la que les expuesta precisamente en audiencia. Ahora, bueno, recordando que en el sistema tradicional, inquisitivo mixto mexicano, existía una figura denominada, pues bueno, juicio sumario, la cual, pues bueno, si pudiéramos pensar que reviste o guarda alguna similitud con el procedimiento abreviado, pues en todo caso sería pues únicamente por ese tema, esa cuestión de ser abreviado. El juicio sumario pues implicaba una reducción de plazos para que un proceso penal pues pudiera ser terminado. Se debía cerrar un periodo de instrucción en un plazo de no más de 30 días para obtener una sentencia. Pero bueno, el procedimiento abreviado, a diferencia del juicio sumario, pues tiene otras implicaciones y otra forma de desarrollarse, puesto que el procedimiento abreviado pues implica no solo esta renuncia a un derecho fundamental que es a tener un juicio oral, sino que pues implica un reconocimiento de responsabilidad de la parte acusada, un reconocimiento de participación, pues precisamente en los hechos en los que se les atribuye, y pues bueno, también el aceptar ser juzgado, pues únicamente con la información que existe en la carpeta de investigación. No olvidemos que en una fase de juicio oral, pues bueno, esa información no es provista desde la carpeta de investigación, sino directamente del órgano de prueba o del órgano de prueba de los testigos que proporcionaron inicialmente esa información. Ahora bien, bueno, ¿por qué es importante estos temas? Pues bueno, porque el procedimiento abreviado reviste particulares características, que es este tema, ¿no? El tema de la renuncia al derecho a ser juzgado ante un tribunal de juicio y el reconocimiento de participación y culpa, lo que conlleva, pues, bueno, una, una, un beneficio que es pues la reducción de su condena. Lo dice literalmente el código, ¿no? O sea, tratándose de cierto tipo de delitos dolosos, porque para los delitos culposos, bueno, la penalidad o la parcialidad que puede ser reducida es diferente, pero para los delitos dolosos, que son los más comunes, pues bueno, habla el código de que se puede reducir hasta la tercera parte de la pena mínima a imponer. Y bueno, pues hemos venido trabajando sobre esta base, sobre esta metodología. Las fiscalías han estado trabajando casi desde el inicio con esta parcialidad, es decir, con esta cantidad de reducción de la pena. Pero bueno, ¿y cuál es el punto importante que me gustaría tocar sobre el procedimiento abreviado? Más allá de que ya sabemos cuáles son las reglas del mismo, los artículos del código que lo prevén, la oportunidad, etcétera. Sabemos que debe de tener lugar, pues bueno, en la fase intermedia. Pero bueno,
es importante verificar o señalar algo. Hay distintas, o un par de tesis por ahí aisladas de criterios de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal que refieren que, bueno, en esta parte en la que la defensa y la fiscalía, incluido el tema del asesor jurídico victimal, pues bueno, se ponen de acuerdo y entrecomilladamente pactan las penas y sanciones a imponer, pues bueno, hay tesis y criterios que refieren que, bueno, aún y con todo y esto, pues bueno, recordemos que es una potestad del órgano jurisdiccional la imposición de penas y sanciones. Y si bien es cierto que la naturaleza del procedimiento abreviado pues implica también que, y así lo refiere también el Código Nacional, que pues bueno, el órgano jurisdiccional no podrá ir más allá de las pretensiones de la representación social. Sin embargo, sí creo que en este tema hay una colisión de criterios y sobre todo de potestades, puesto que pues no olvidemos que es el órgano jurisdiccional quien tiene la facultad y la potestad de imponer pues las penas y sanciones. Estos criterios a lo que refieren es que aun y cuando las partes técnicas, con anuencia obviamente de las partes materiales, se hubieran o se hubiesen puesto de acuerdo en cuanto a las penas y sanciones a imponer, esto pues pensando en un beneficio para todos, pues bueno, aún así el órgano jurisdiccional es el que tiene la potestad y la facultad de imponer las penas y sanciones. Y bajo este paradigma, pues bueno, aun y cuando existiera este pacto entre las partes técnicas, con anuencia de las partes materiales, repito, pues bueno, el órgano jurisdiccional no se encuentra obligado a imponer esas penas. Si bien es cierto, y como todos sabemos, en un procedimiento abreviado no puede, digamos, imponerse una pena mayor a la solicitada por la representación social, lo cierto es que también el órgano jurisdiccional se encontraría bajo este paradigma en toda la potestad de imponer una pena incluso menor, si a su consideración la conducta que haya sido objeto de la acusación o materia de la acusación, pues no se actualiza en la forma, en los grados de participación, formas de intervención que haya sido expuesta por la representación social. Es interesante este criterio porque al final del día el procedimiento abreviado ha sido utilizado de manera muy constante como una forma de terminación anticipada de los conflictos, en la búsqueda, pues bueno, de beneficios tanto para la parte acusada como para la parte víctima. Sin embargo, pues bueno, también hay que tomar en consideración que es el órgano jurisdiccional quien tiene esta potestad. Y bueno, ya es un tema también de criterios, ¿no? Que desde mi óptica es acertado el criterio de que aun y cuando se pacten estas penas y sanciones entre las partes, pues bueno, es el órgano jurisdiccional quien debe de tomar la decisión final. Ahora, en el sentido de si el procedimiento abreviado, este es un tema que ha sido muy debatido y muy comentado, si el procedimiento abreviado es realmente un derecho del acusado o es simplemente una potestad de la fiscalía el ofrecerlo. Yo, desde mi óptica, creo que no es un derecho como tal del acusado, porque al final de cuentas el derecho que el acusado tiene es el derecho a llegar a juicio, a la fase de juicio oral, en donde se le permita pues precisamente ejercer la contradicción respecto de los órganos de prueba de la Fiscalía y de la asesoría jurídica victimal si los hubiese. Entonces, bajo esta consideración, creo que no es como tal un derecho del acusado, puesto que si lo fuese como tal, no admitiría oposición, como lo refiere bien el código, para ser instaurado, pues ante la oposición fundada de la víctima, bueno, el juez de control, que es la jurisdicción de un juez de control, no, recordemos que el procedimiento abreviado es jurisdicción de un juez de control y no de un tribunal de juicio, bueno, el juez de control puede negar la instauración del procedimiento abreviado. Es por eso que hay que diferenciar precisamente entre si es un juicio abreviado o si es un procedimiento. Es un procedimiento como tal, no reviste las características de un juicio, puesto que sabemos que en la fase de juicio oral es en donde existe la obligación de que se presenten pues todos los testigos y los declarantes, tanto de una parte como otra.
Si bien es cierto, en la resolución de un procedimiento abreviado, el juez de control tiene la obligación de llevar a cabo el juicio de tipicidad, el juicio de culpabilidad, juicio de reprochabilidad y la ponderación de los derechos que colisionan precisamente en cualquier proceso penal, como es el de la víctima, como el del acusado, pues bueno, no implica como tal, pues precisamente, o no reviste la naturaleza de un juicio. Es por eso que se le denomina procedimiento abreviado, es un procedimiento, y como lo ha denominado también la doctrina, es un mecanismo de aceleración, una forma de terminación anticipada del proceso. Ahora, bajo este esquema, en el sentido de que no es como tal un juicio, pues bueno, podemos determinar que es un procedimiento que reviste características propias y pues bueno, es este debate de si es un derecho o no del imputado. Desde mi óptica, no lo es un derecho. ¿A qué sí tiene derecho el imputado cuando se autorice la instauración del procedimiento abreviado? Pues a que la fiscalía le haga una reducción de su pena de hasta la tercera parte. No tiene que ser obligatoria también esta cuantía. Puede ser una quinta parte, una sexta parte, pero el código así lo prevé, dice hasta una tercera parte. Bueno, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que estos temas les sean interesantes y si pueden compartirlos en sus redes sociales, se los agradezco mucho.